El río que no rechaza pobre, no rechaza rico, no rechaza niños, no rechaza viejos, no rechaza nada. Vuelvo y le repito, el grande capitalista aplasta a uno de pobre como una cucaracha. En mi pueblo sabanero el reportero soy yo. Por lo que estamos sufriendo, no porque lo quiso Dios, es por empresas corruptas que al patrón se nos metió. Ahorita está demostrando todita su valentía, al ver que ya le sacaron sus hijos de sus orillas, y al ver que ya se metieron otros que no se querían. Muy buenas tardes, muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Voces Confinadas, una serie de conversas promovida por el movimiento Ríos Vivos con el fin de analizar los mecanismos a través de los cuales las voces se confinan y se distorsionan. Este espacio busca examinar cómo es que se impone y se normaliza el silencio, cuáles son las consecuencias de ello y qué hacer para recuperar la voz audible de la gente. Hasta ahora hemos examinado situaciones de silenciamiento institucional e institucionalizador con el profesor Boaventura Santos de Sousa. Luego procuramos entender cómo operan los formatos del falso pluralismo con el filósofo Darío Stanraisberg. Y en nuestro anterior programa vimos cómo las prácticas genocidas buscan quebrar, aislar y desarticular los lazos sociales con la fracción de la identidad que es atacada. Todas estas son formas y mecanismos a través de los cuales se busca imponer una narrativa única, formas de ver y comprender la realidad desde una perspectiva que excluye, que invisibiliza y que confina otras formas de pensar y diseñar caminos alternativos a los que dicta el poder dominante. Hoy, en la voz de sus protagonistas, buscamos adentrarnos en lo que es la construcción del derecho propio para las comunidades indígenas y las propuestas de autorregulación desde las comunidades. Conversaremos con Efrén Reyes, autoridad del Consejo de Gobierno y coordinador del área de identidad, cultura y multiculturalidad, del Cabildo Indígena Cañamomo Loma Prieta en Río Sucio y Supía Caldas, y con Isabel Cristina Zuleta, integrante del movimiento Ríos Vivos, dedicado a la defensa de los territorios, el agua y la vida. Les saluda Dora Lucía Arias, también integrante del movimiento Ríos Vivos. Efrén, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. ¿Quién más que tú para presentar el resguardo indígena Cañamomo Loma Prieta? Cuéntanos en dónde queda y qué es lo más visible de este resguardo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo desde nuestro resguardo colonial Cañamomo Loma Prieta, ubicado en la cordillera occidental del departamento de Caldas, entre los municipios de Río Sucio y Supía. Un resguardo de 4.874 hectáreas para una población de 22.000 habitantes. Realmente, como lo dice el eslogan de nuestro programa Voces Confinadas, aquí estamos confinados todos territorialmente. Pero es un resguardo que, como lo decía, es de origen colonial, que hemos luchado grandemente por la defensa de este terruño, y a pesar de 5 delimitaciones que ha hecho el Estado en sus procesos, en sus diferentes procesos de reestructuración, aún seguimos teniendo este resguardo donde habitamos todos estos núcleos familiares, tratando de sobrevivir lógicamente a las adversidades del tiempo, de la ley, del escenario político y bueno, de todos y cada uno de esos momentos donde se desconocen los derechos de las minorías étnicas. Es grato para nosotros entonces compartir en este espacio. Nuestro resguardo Cañamomo Loma Prieta tiene en su división política interna 32 comunidades, de las cuales 20 hacen parte del municipio de Río Sucio y 12 por el municipio de Supía, y pues nos
nos gobernamos por esa jurisdicción especial indígena y, lógicamente, con el ejercicio de autonomía en un proceso que lo hemos denominado gobierno propio. Cada una de esas comunidades está representada en una persona que se denominan los cabildantes. Cada mes hacemos reuniones ordinarias para hacer evaluación, rendir informes, proyectar programas para las comunidades, y además de esos 32 cabildantes, 33, porque hay una comunidad que es la comunidad de la Iberia, tiene 2 cabildantes por haber sido pues como la cuna de la defensa de los derechos del pueblo indígena de Cañamobo Loma Prieta. Y además de esos 33 está el Consejo de Gobierno, donde somos hoy 11 integrantes, incluyendo el gobernador principal y el gobernador suplente. Y bueno, y además hace parte de los mandos de la Guardia Indígena, los médicos, un guía espiritual que es el médico tradicional, y todo ese equipo de trabajo pues está, digamos, acompañado y asesorado también por otro gran número de personas que trabajan arduamente por la defensa de los derechos de esta comunidad indígena. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ya para adentrarnos en el mundo del derecho propio, yo quisiera preguntarles a los dos, tanto a Isabel como a Efren, eh, ¿por qué existiendo una regulación y una estructura normativa propia del Estado, que a la vez es producto de un proceso histórico de construcción de leyes, jurisprudencias, gente que piensa el derecho desde la academia, y se construye toda una arquitectura jurídica para regular la vida en el territorio nacional? ¿Qué es lo que hace que desde las comunidades tengan que construirse o se promuevan procesos de derecho propio, derecho comunitario, porque no alcanza el derecho nacional? ¿Qué es lo que eh, queda estrecho o queda ancho del derecho nacional, que hace que las comunidades se internen en estas búsquedas? ¿Qué nos dices tú, Efren? A la pregunta, considero que lo que hace precisamente que las comunidades, los pueblos al interior de cada nación busque esa autonomía y esos espacios propios de poderse gobernar son las necesidades del contexto. Muchas veces, como usted lo manifiesta, cuando se construyen las leyes solo desde el escritorio, realmente no representan ese sentir, esa idiosincrasia de un pueblo y esas necesidades de unas comunidades que muchas veces se sienten marginadas y aludidas precisamente por esa normatividad general. Entonces, en ese sentido, existe la necesidad de empezar también a construir en sociedad, a construir con metodologías más incluyentes, procesos que nos lleven a tener la oportunidad de autogobernarnos, de autoorientarnos, de autoproponernos planes de vida que podamos nosotros desarrollar a beneficio de las poblaciones más vulnerables, que muchas veces no se ven representadas en una normatividad general, ¿cierto? Entonces, eso ha hecho que el Cabildo Indígena de Cañamobo Loma Prieta y todo los pueblos indígenas de Colombia, desde tiempos ancestrales, hayamos reclamado y exigido que se nos debe tratar con normas especiales de acuerdo al contexto y a la necesidad de cada región. Y lógicamente parte también desde un contexto histórico, una identidad propia, una idiosincrasia que se ha defendido históricamente ante unas culturas que han pasado arrasadoras de
de esas comunidades primitivas, arrasadoras, de todo ese conocimiento ancestral y toda esa sabiduría que había allí antes de la colonia, ¿cierto? Y entonces desde esa época, pues, hemos sentido la discriminación, el aislamiento, y por eso ese panorama nos obliga, lógicamente, a buscar alternativas de vida más dignas para toda esa población que habita en los resguardos. Isa, esto es desde la perspectiva de los pueblos indígenas que tienen toda una construcción también desde estándares internacionales del derecho internacional de los derechos humanos, pero también hay unas búsquedas muy importantes desde las comunidades para la construcción de sus propias regulaciones. Desde el movimiento Ríos Vivos, que ha tenido que enfrentarse a situaciones cada vez más nuevas para entender y habitar un territorio con múltiples factores de poder que inciden en esa posibilidad de estar allí. ¿Cómo ha hecho el movimiento Ríos Vivos para pensarse una autorregulación? ¿Lo han hecho? Y si lo han hecho, ¿por qué no es suficiente la normativa del Estado colombiano? Bueno, escuchando a Efren, yo creo que los pueblos mestizos o los que hemos perdido como, digamos, esa ancestralidad o nos han arrebatado ese origen ancestral, tratamos como de recuperarlo con estas nuevas formas organizativas, con los movimientos, porque nuestro proceso organizativo tiene una estructura que legitima esas decisiones y esas normas. Así como lo decía Efren, ellos tienen un consejo de gobierno, nosotros tenemos una coordinación regional, somos 15 organizaciones sociales, cada organización tiene 2 delegados en la coordinación. Entendí el símil cuando hablaba de los cabildantes. Entonces, yo creo que hay algo muy importante por lo que no alcanza esa normatividad nacional o esa normatividad que viene desde afuera, y es que para nosotros los líderes son muy cercanos, es decir, nosotros tenemos una legitimidad del que está ahí, del cabildante, o para nosotros la coordinadora o el coordinador que se haya elegido, que representa a esa asociación de pescadores, de barqueros, de comunidades en el cañón, que lo representa en ese organismo más general y que a su vez ahí se elige una junta directiva. Entonces creo que no alcanza es porque para nosotros tampoco esos que están decidiendo las normas allá son nuestros pares, son cercanos, nosotros mismos no los elegimos en muchas ocasiones. Y cuando la gente ha dicho, sí, yo voté por ese, voté por cualquier otra razón. En cambio, cuando se elige un líder local, es por sus capacidades, por su cercanía, por su solidaridad, por su capacidad de defendernos, por su capacidad de lucha, y creo que esa cercanía es lo que más permite que cuando ese líder local, que es el que nos representa en esos espacios de decisión, autónomos, porque ahí no decide absolutamente nadie más, solo nosotros, o sea, nadie le puede imponer, ni una comunidad de una asociación le puede imponer a otra su líder. Cada asociación es autónoma en los 2 delegados que envía la coordinación, y eso hace que cuando se tomen las decisiones de coordinación sean ellos también los responsables de que se cumplan en el nivel organizativo de cada asociación esas decisiones que se han tomado en la coordinación. Se tiene la doble responsabilidad, todo el colectivo y la base de a quienes eligieron para representarlos bien en ese otro espacio. Y además los que eligieron de rendirles cuentas a quienes les dieron ese lugar. Y eso es todo el tiempo, porque todo el tiempo son sus vecinos, son con quienes trabajan, y definitivamente nosotros vemos que esas figuras de representación político-electoral, como está organizada,
están muy alejadas de la realidad, no entienden las dinámicas, no entienden la cultura, no saben de pesca, no saben de bariqueo, no saben de arriería, no saben de agricultura. El líder que es elegido y que toma, digamos, la priorización de una acción que nosotros vamos a emprender, sabe tanto de su quehacer como a quienes representa. Entonces es igual, o sea, no hay una diferenciación ni hay una jerarquía. Él sabe tanto de pesca como los demás pescadores porque también es pescador, no es que se especializó en ser líder. Y creo que eso hace que las normas comunitarias y lo que nosotros hemos venido implementando, una serie de normas propias en relación a la situación de riesgo que vivimos, tenemos varias normas en relación a cómo se comportan los alcaldes locales, las autoridades regionales. Nosotros tenemos normas de exigencia para esas autoridades, es decir, cómo vamos a ir allá a estar exigiendo permanentemente que nos respeten, que respeten a las comunidades bariqueras, a las comunidades pescadoras. Y ese tipo de normas tienen una legitimidad en tanto parten de una necesidad concreta y una necesidad que se expresa de la misma manera por todos. O sea, que no se está cambiando el lenguaje. Nosotros vemos que es lo otro que no alcanza de las normas. Cuando hemos revisado la Constitución, que es un poquito más sencilla que cuando ya son otras normas más complicadas, también es el tema del lenguaje. La gente dice, es que eso es muy enredado. La norma comunitaria es en un lenguaje muy sencillo, es en un lenguaje que todos estamos entendiendo, es en un lenguaje con cercanía, es en un lenguaje amoroso, y creo que eso también hace la diferencia. Por eso esas otras normas, en ese otro lenguaje que es tan distinto, en esa otra manera de ver las cosas, no nos alcanza. Claro, enunciar esta necesidad pues también nos hace pensar sobre todo ese proceso a través del cual se generan esas normas. No debe ser sencillo en el caso de el resguardo indígena Cañamomo Loma Prieta. Estamos hablando de comunidades con más de 20,000 personas. En el caso del movimiento Ríos Vivos, hablamos de territorios con una diversidad geográfica enorme, con una distancia en kilómetros entre seguramente una y otra persona por las dinámicas propias del territorio. ¿Cómo hacen esas normas? ¿Y cómo hacen que esas normas realmente tengan arraigo sobre el proceso organizativo? ¿Qué nos puedes contar, Efren? Sí, bueno. A ver, desde el Cabildo Cañamobo Loma Prieta, pues hablo, digamos, en base a eso, porque eso es mi mayor experiencia en este tema. Formular normas propias, establecer un sistema de autogobierno requiere precisamente de mucha identidad, de mucha pertenencia por la causa en la que se defiende. Y precisamente a los pueblos indígenas se nos es práctico poder establecer formas de autorregulación y gobierno propio porque estamos enmarcados en esa jurisdicción especial. Y cuando hay identidad, hay cohesión con la comunidad, hay participación y hay acción de la comunidad en torno a ese ejercicio de gobierno propio. Lógicamente, eso tiene que estar basado en unos muy buenos principios, donde ese gobierno propio se establezca con un carácter vinculante en todos los escenarios, ¿cierto? Desde ahí parte, digamos, el éxito de esas formas de autorregularnos en Cañamomo Loma Prieta. Y ha sido precisamente eso lo que le hemos reclamado permanentemente al Estado colombiano.
y a los diferentes gobiernos del país en cada una de las épocas. Por eso, desde tiempos ancestrales, cuando llegó aquí la colonización y los indígenas viéndose sometidos casi al exterminio, huyeron hacia las montañas, donde volvieron a reorganizar su cultura, su plan de vida. Empezaron entonces a proponer, a ser propositivos de otras formas de gobernarse y de otras formas de ver, de concebir la vida en todo su ejercicio, ¿cierto? Entonces, hoy prevalece precisamente ese querer del pueblo indígena, de la comunidad indígena, de ser autónomos, de ser libres, de tomar sus propias decisiones. Y hemos logrado con el ejercicio de la lucha, pues, hacernos reconocer a nivel nacional e internacional. Y en ese sentido, hacer respetar nuestros derechos. Lógicamente, esos derechos, como lo decía, tienen que llevar el respaldo de la comunidad, porque cuando no se construye con el pueblo cualquier norma o cualquier condición de vida que se quiera establecer en un territorio, pues seguramente serán procesos a fracasar. Aquí, por ejemplo, se construye desde el individuo, la familia y la comunidad. Lógicamente, y esa estructura en una forma transversal va, digamos, involucrando los líderes, los que quieren representar a la comunidad y, digamos, están dispuestos a aportarle el mayor beneficio para esas poblaciones más vulnerables, va generando entonces en su entorno un carisma por seguir ese modelo de gobierno propio y seguir avanzando, digamos, en esa autorregulación interna. La convivencia hoy en la sociedad colombiana y entre ellos nosotros los pueblos indígenas es un factor muy importante. Y cuando uno sabe orientar, cuando uno sabe dirigir esa comunidad hacia esa convivencia que le permita tener unas condiciones de vida digna, pero que además le permita respetar todos los ciclos de vida que hay en su entorno, de la naturaleza, de la fauna, del desarrollo mesurado que lo lleve precisamente a conservar un ambiente sano y una producción agropecuaria sana, con mejor calidad de vida, con una mejor garantía de su salud. Entonces, eso hace que esas normas propias, como las resoluciones que hoy se han hecho en Cayamó, Loma Prieta, para regular, por ejemplo, el tema de la minería. Aquí estamos asediados por las grandes multinacionales porque en nuestro subsuelo del resguardo hay una riqueza aurífera muy importante. Y se han dado grandes luchas para que esa riqueza aurífera pues permanezca ahí como una reserva de vida, de oportunidad de vida para los habitantes del resguardo. Y entonces ha habido un aprovechamiento de esa riqueza aurífera para garantizar, digamos, ingresos económicos de la misma comunidad y autorregular, digamos, ese aprovechamiento, que no sea tan dañino para los recursos naturales, y se han expedido resoluciones y se ha podido concertar con la comunidad y la hemos organizado a través de asociación para que esos protocolos ambientales que se tienen que establecer se respeten, se establezcan y se respeten por la misma comunidad. Son formas de autogobierno que, a pesar de tener un código minero nacional, pues que no nos recoge ni nos representa, son necesarias mantenerlas aquí al interior del territorio. Y son necesarias precisamente para defender esos derechos que consideramos tenemos también los pequeños barequeros o los pequeños trabajadores de la actividad minera. Porque, por eso decía yo en el inicio, las normas, en la anterior pregunta, las normas del contexto general muchas veces no nos representan, ni en el sentir ni en la idiosincrasia de los pueblos.
Entonces, por eso es la necesidad de crear esas normas propias y de acuerdo a esas necesidades, pues vamos implementando procesos, ¿cierto? Procesos de vida que le permiten a este cabildo en medio, lógicamente, sin quebrantar la ley ni salirnos del orden constitucional, mantener un orden de vida con autonomía, con decisiones de la comunidad que beneficien realmente a la comunidad. Precisamente porque esos procesos de autorregulación a los que tú haces referencia fueron reconocidos por la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia T-516 del 2016, donde la Corte hace un estudio muy profundo de la forma en que ustedes han venido regulando su vida, su territorio, su convivencia, y precisamente a raíz de eso determina que es sobre esa base que tendría que seguirse construyendo los pasos de delimitación y titulación. Hay algo bastante interesante y que seguramente es de interés también para muchos pueblos, y es porque ustedes hacen una norma interna propia del derecho a la consulta. Se supone que la consulta ya está en la normatividad internacional, que ya se ha debatido suficiente, que hay jurisprudencia en Colombia sobre la consulta. Sin embargo, el resguardo indígena Cañamomo y Loma Prieta hace un protocolo interno propio de consulta. ¿Por qué vieron ustedes esa necesidad y cómo les ha funcionado esa resolución? Bueno, la necesidad parte, digamos, de que no podemos nosotros aceptar que ese derecho constitucional e internacional a la consulta previa, un derecho fundamental de los pueblos indígenas en Colombia, no lo estandaricen al antojo de los gobiernos, ¿cierto? Incluso muchas veces favoreciendo los intereses de las grandes empresas. Entonces, nosotros consideramos que es necesario precisamente protocolizar esa consulta dentro del territorio de acuerdo a la autonomía de los pueblos, ¿cierto? De acuerdo a esa misma facultad jurisdiccional que otorga la Constitución Nacional en su artículo 246, ¿cierto? Eso hace precisamente que la Corte haya fijado jurisprudencia, pero que muchas veces los funcionarios de los gobiernos interpretan a conveniencia. Entonces nosotros dijimos, no, los protocolos para la consulta son nosotros las autoridades los que debemos, las autoridades indígenas, los que debemos reglamentarlos, de los que debemos establecer ese protocolo, cómo nos deben hacer una consulta. No tiene que ser no debe ser una consulta simplemente para cumplir con unos requisitos y en últimas terminar diciéndole al Estado, listos, aquí hagan entonces lo que ustedes están proponiendo. No, yo creo que deben hacer unas propuestas con autonomía desde esa comunidad que va a ser la comunidad que va a resultar afectada y que va a estar perjudicada o beneficiada con el proceso. Pero que lleve en su interior, en su contenido de consulta, pues todo el interés y el querer, el consentimiento de la comunidad. A nosotros nos ha funcionado muy bien. Lógicamente hemos tenido unos debates importantes con el gobierno nacional en este tema de los protocolos de consulta, porque en una ocasión decía a un funcionario del ministerio que la consulta ya estaba reglamentada desde el orden nacional, entonces que nosotros no podíamos imponer unos criterios o un esquema de consulta, unos protocolos propios. Si nosotros somos los dueños del territorio, como así lo establece la Constitución y la ley y la diferente jurisprudencia que ha fijado la Corte, entonces, ¿por qué no vamos a tener derecho a decidir qué hacer allí? Claro que lo tenemos, ¿cierto? Ese tema no ha sido de aceptación nuestra o esa posición del gobierno y por eso tenemos en el marco de la Constitución y de la ley unos protocolos propios que hemos establecido a través de nuestra resolución propia.
Lógicamente también hay otras autonomías que hemos establecido alrededor de esa jurisdicción especial indígena. Por ejemplo, declaramos nuestro territorio libre de transgénicos, ¿cierto? Entonces, aquí a través de esa resolución hemos establecido toda la defensa para que esa agricultura continúe siendo nativa, continúe siendo propia, continúe siendo orgánica y se respeten pues todas nuestras costumbres y nuestros sistemas de cultivar nuestro territorio. En el tema cultural, ¿cierto? En el tema de la salud, precisamente, estamos hoy reclamándole al Estado que cumpla con ese derecho constitucional de hacer una atención diferencial en salud y hemos logrado precisamente incluso establecer normas propias que se van adecuando a cada contexto y a cada entorno de cada territorio donde hay un pueblo, porque a pesar de que todos clasifican en una etnia que se llama indígena, pues todos tienen una caracterización diferente porque son diferentes pueblos. El pueblo Uba, el pueblo es diferente al pueblo Embera, el pueblo Embera es diferente al pueblo Guayú y diferente al pueblo Paez. Bueno, cada cultura tiene sus características, entonces de acuerdo a cada característica debe aplicarse lógicamente esa autonomía. Por eso la necesidad de seguir regulando en el marco, lógicamente, de la ley, esas autonomías y esos gobiernos propios en todo el territorio nacional. Muchas gracias, Efren. Le recordamos a las personas que nos acompañan que pueden formular sus comentarios y preguntas a las cuales dedicaremos el tiempo suficiente después de esta ronda. Isa, ¿qué acontece en el territorio en relación a la manera en que se producen estos procesos de autorregulación? Bueno, nosotros tenemos una enorme dificultad a diferencia del resguardo y es que nuestro territorio ha sido arrebatado, digamos, no tenemos unos límites, como decía ahorita Dora Lucy, el movimiento está disperso, somos como si fuera un lunar, como si fuéramos un lunar, un parche en una montaña, otro parchecito en otra, hay unos parches más grandes, digamos en Valdivia somos una gallada más grande, pero en Ituango nos han reducido a un parchecito súper chiquito por ahí disperso en el bosque, en el río. Entonces creo que eso hace muy difícil pensar normas precisamente porque no es sobre un territorio exacto con unos límites, sino que son unas normas para las personas que voluntariamente hacemos parte del movimiento. Pero creo que el elemento cohesionador es que tenemos un mismo fin, o sea, tenemos unos intereses comunes, nos juntamos con una visión del territorio, así no lo tengamos delimitado exactamente, sí sobre ese territorio proyectamos un deseo de qué debe ser ese territorio y qué no debe ser también. Y sobre eso que no debe ser y sobre lo que debe ser es que están planteadas nuestras normas internas, pero también está planteada nuestra resistencia, nuestra exigibilidad hacia los entes administrativos, que casi siempre cuando uno llega ya con su planteamiento, es decir, la construcción de normas, por ejemplo, en el tema de seguridad, nosotros construimos este plan que es nuestra visión de la seguridad. Cuando nosotros llegamos a la entidad y le decimos, bueno, díganos ustedes qué es lo que necesitan para que se sientan más seguros por todas las amenazas, por toda la situación que viven, y nosotros les decimos, es esto. No, eso no es esto. Pero entonces, ¿como para qué nos preguntan? Casi siempre le preguntan a la gente, es como para que legitimen que ellos tienen la salida. No, nosotros les vamos a dar es esto, son escoltas, son tal cosa, son tal otra. Cuando nosotros les dijimos, no es eso, es esto, y esto tiene que ver, digamos, esto tiene que ver es con el bariqueo, con esta forma, y el riesgo está es porque nosotros queremos defender esta cultura. O sea, el riesgo no se está dando
como dicen ellos, no, es que el riesgo es por ser colombianos, como nos decían en algún momento, no, el riesgo para nosotros real es que desaparezca una cultura en el territorio. Entonces lo que tenemos que hacer, y la medida que está acá planteada, una de las medidas es recuperar esa cultura, fortalecer esa cultura. Y esa cultura es lo que nos da, lo que decía ahorita de manera muy clara Efren, esos lazos de cohesión, de identidad, porque si bien nos quitaron el ser indígena, nos lo arrancaron, ahí hay un montón de rasgos identitarios, o sea, la gente tiene toda la fuerza identitaria en el cañón del río Cauca. El río Cauca es el factor de identificación, es el factor de ancestralidad. Y nos quitan también el río Cauca, o sea, no solo nos quitan, digamos, esa ancestralidad, le hacen sentir a la gente vergüenza de ser Nutabe, por ejemplo, le hacen sentir vergüenza de ser indígena, de sus abuelos, porque además nuestras raíces indígenas y afro son de la anterior generación, o sea, no están muy lejos tampoco. No es que son las tatarabuelas, no, es la abuela de muchos de los compañeros o la bisabuela por mucho. Y yo creo que eso está muy cercano, todavía es muy, muy cercano hacia nosotros. Y lo otro que genera como esta forma de construir normas es el ejemplo. Entonces, el líder tiene que dar ejemplo. O sea, el líder no surge simplemente como porque otro le dio con rosca, entonces lo metió ahí, como funciona con los funcionarios públicos. No es que lo metieron ahí por rosca. Si lo metieron ahí por rosca, lo eligieron así de manera, dijéramos, fraudulenta, no por sus propios méritos. Después los demás, como son círculos pequeños o parches pequeños, después los demás van a sancionar a ese que promovió eso. O sea, hay una autorregulación todo el tiempo. Y ese es digamos, lo más importante, que es lo que promueve la convivencia. La sanción no necesariamente es algo violento, no. La sanción es de vergüenza, la principal sanción es moral, es de vergüenza. ¿Por qué? Porque es que ¿cómo no le va a dar pena a usted al interior del movimiento si mire lo que hizo? Y todos se lo vamos a echar en cara, le va a decir, mire que usted fue el que dijo que ese sí era, cuando le dijimos que era un borrachín, cuando le dijimos que era tal cosa, y todo el tiempo vamos a recordar, esta persona ya queda, digamos, con esa X como que no sabe tomar decisiones, porque se dejó llevar por otros parámetros cuando se le dijo, sí, entonces lo primero es reconocer los errores. Y ahí es donde la norma se va ajustando a los contextos. Hoy no estamos en el mismo contexto que cuando surge el movimiento. Entonces, las normas también se deben adaptar. Yo me imagino para los abogados esa cosa tan terrible de estar leyendo normas por allá que ya nadie usa. O sea, una cosa por allá de otro tiempo y todavía siguen vigentes. Eso no pasa en los movimientos sociales, porque todo el tiempo estamos haciendo las normas vigentes. ¿Para qué vamos a mantener una norma del paro del 2012, que fue un paro enorme, que teníamos unos grupos de vigilancia específicos, ya ese territorio está inundado? O sea, ya esos sitios de vigilancia pues no tienen sentido, esa norma ya carece de sentido. Entonces todo el tiempo se está renovando porque el territorio se está renovando, porque el movimiento está cambiando, porque las dinámicas y el contexto están cambiando. Eso hace que las normas sean vivas. En cambio, cuando están así como en la ley, yo siento como que eso se va quedando ahí, normas de un montón de tiempo, pero todas las tenemos que implementar, pero no tienen sentido, carecen de sentido, porque ¿qué vamos a decir algo si ya está inundado? Ahora, seguimos reclamando los muertos, por supuesto, porque así estén inundados, la muerte no deja de tener una presencia súper importante. Eso es digamos, es una constante en el movimiento. Pase lo que pase, nosotros vamos a seguir reclamando nuestros muertos, porque ahí hay una memoria histórica, hay digamos, una connotación espiritual muy fuerte. Pero hay otras cosas que decimos, bueno, el árbol que significaba tanto, que una piedra que significaba tanto, ya la destruyeron, la volaron. ¿Para qué la vamos a seguir reclamando? No, vamos a seguir reclamando que no vuelvan a hacer eso y que reconozcan el daño que hicieron. Y eso es una movilidad todo el tiempo tiene movimiento las mismas normas que se crean.
Escuchándoles, recuerdo algo que decíamos hace muchos años con compañeros en el estudio del derecho y era que la búsqueda de la justicia es algo demasiado serio para dejárselo a los abogados y los jueces. Y precisamente de ahí emerge la importancia de todos estos procesos comunitarios y colectivos de construcción de otro derecho que emerja desde la gente, desde los territorios, desde esas miradas propias que permitan lo que mencionaba Sisa de ajustar eh, esas normas a esas realidades, aunque también otros dirían que precisamente las normas son aspiraciones que permiten a una sociedad ir en pos de algo, porque si las normas fueran como la sociedad es, pues nunca podríamos transformar esas normas. Es decir, hay toda una dinámica de pensamiento relacionada con lo que las normas son a la sociedad, pero también lo que ellas reflejan y le fijan como aspiraciones sociales. En ese sentido, también ustedes han mencionado lo que es la sanción social, precisamente en un momento en que en Colombia vivimos unos procesos bastante álgidos relacionados con el debate de corrupción, de relaciones de altos mandos a nivel nacional, con el narcotráfico, con el paramilitarismo. Eh, y parece que eso no tiene tanta eficacia a nivel nacional, ese ejercicio de sanción social, pero que en las comunidades sí. Llegando entonces a este momento, yo quisiera preguntarles para ustedes, ¿qué es lo más relevante que podrían sugerir a otras comunidades, a otros procesos organizativos que estén en la búsqueda de unos procesos de autodeterminación, de autonomía, de gobierno propio? Eh, ¿Cuáles son esos consejos, ya que ustedes han pasado desde ambas perspectivas, el resguardo desde lo indígena, desde la construcción histórica, ancestral, de una permanencia en el territorio con tantas dificultades, y desde el movimiento Ríos Vivos, desde la disputa territorial que se sobreviene en un lugar en el que se instala un megaproyecto energético de tal envergadura que hoy, tantos años después, seguramente tienen que contabilizar muchos años en adelante para seguir luchando por otras formas de justicia y de entender lo que es el derecho, las normas y estas formas de autorregulación. Entonces, piensen que aquí nos escuchan hoy, nos van a escuchar seguramente a futuro muchas otras personas que vean este video y van a alimentarse de esta reflexión de ustedes. ¿Cuáles son esas recomendaciones para la construcción de un derecho propio que realmente contribuya a permanecer en el territorio, que contribuya a la paz y a la armonía social de las comunidades? Efren, ¿qué nos puedes contar? Bueno, digamos que la pregunta incluso es muy pertinente para el momento actual de los conflictos que vive en el momento actual el país. Yo creo que es llenarnos de mucho patriotismo, de mucha identidad, de mucha pertenencia por nuestro territorio colombiano. Y en este caso, desde la comunidad indígena, pues desde mucha identidad étnica. Porque necesitamos precisamente de ese pueblo colombiano con identidad y sentido de pertenencia. Hoy vemos con gran tristeza cómo las personas que abanderan las luchas sociales y la defensa de la población más vulnerable son asesinadas, ¿cierto? Es lamentable que a estas alturas, desde lo que hace que se firmaron los acuerdos de paz, vayan 442 según las cifras del periódico El Tiempo y algo otros medios de comunicación escritos, vayan 442 líderes sociales asesinados y prácticamente quedados en la impunidad. Entonces, eso hace que en esta política de miedo o esta estrategia de miedo que ha establecido la política capitalista en el país, el pueblo se derrumbe, el pueblo se
se ausente precisamente de dar la pelea por los derechos de la gente vulnerable. Y para poder vencer entonces ese contexto actual hay que tener mucho valor civil, ¿cierto? Y empoderarnos de los procesos y con buenos principios, con identidad, con políticas incluyentes, seguir avanzando, ¿cierto? Las normatividades propias, autónomas, que podemos nosotros también ejercer desde la comunidad, se construye con la comunidad y se construye con una comunidad que se siente identificada precisamente en esas buenas intenciones y en esas buenas luchas. Entonces, el llamado que yo hago desde el Cabildo Cañamó Loma Prieta, para los indígenas, para los campesinos, para los afros, para todo el pueblo colombiano, incluyendo la ciudadanía de las clases populares de las grandes ciudades. Tenemos que armarnos de ese valor civil para defender nuestros derechos, ¿cierto? Que a veces son desconocidos, y aunque uno pudiera decir que vivimos en un paraíso porque tenemos la constitución tal vez más amplia del mundo y tal vez más incluyente, es triste ver cómo hoy se vulneran esos derechos, es triste ver cómo hoy entonces se tergiversan precisamente las jurisprudencias constitucionales a favor de los grandes empresas, de los grandes ricos, de los grandes megaproyectos, sin tener en cuenta a la mayoría del pueblo colombiano. Entonces, hay que llenarnos precisamente de ese patriotismo que le hace falta lastimosamente a nuestros gobernantes, ¿cierto? Hay que llenarnos de identidad y sentido de pertenencia por nuestras causas, para que así tanto la población presente como las generaciones venideras puedan tener verdaderas oportunidades de vida digna, como se lo merece todo ser humano, ¿cierto? Todo ser humano nace libre y con el derecho a disfrutarse lo que tenemos alrededor de todas las riquezas que está lleno este planeta Tierra, esta madre Tierra, como decimos nosotros. Pero desgraciadamente han habido unos pocos que han querido acumular esas riquezas para beneficio propio, sin importarle la vulnerabilidad y la miseria en la que vive la mayoría de la población a nivel mundial. Entonces, ese pensamiento muchas veces que se rige desde las grandes empresas y de las grandes multinacionales, de que hay que apostarle a un desarrollo acumulativo, a un desarrollo desmesurado que está acabando incluso con nuestra madre tierra, no debe apoderarse de nuestra humanidad. Hay que vencer esa ambición tan fuerte que se tiene hoy de ese sistema capitalista y pensar en unas posiciones mucho más incluyentes, en unas oportunidades mucho más amplias para toda la humanidad y con unas políticas mucho más incluyentes, con unas políticas mucho más respetuosas de cada idiosincrasia de cada ser humano que habita esta madre tierra. Isa, ¿qué nos cuentas? Bueno, desde la experiencia que nosotros hemos tenido, pues sin proceso organizativo, sin que estemos organizados, además de manera libre, que no nos impongan ninguna forma de organizarnos, no tiene que ser como imponga una empresa o como imponga el Estado, que nos ha dicho, no, es que todos tienen que pertenecer a juntas de acción comunal o todos tienen que hacer es una cooperativa. No, desde la forma organizativa autónoma que surja en cada territorio. Sin organización propia es muy difícil avanzar. Es muy difícil siquiera el intento de una norma propia. Pero además ahorita decías una cosa, Dora Luz, es precisamente con esas aspiraciones. Esas aspiraciones son como dos componentes de las normas que hemos construido. Unas basadas en esas aspiraciones porque nos juntamos precisamente con un sueño.
y el sueño es el que el río sea libre, así como nosotros hemos querido ser libres. El sueño es que no nos saquen del territorio, que no nos desarraiguen. Entonces ahí está la aspiración nos juntó y estamos luchando para esa aspiración. Entonces todo lo que creamos no desaparece, las normas son para la misma aspiración. Pero lo que pasa es que hay otra facultad de las normas y son generar pautas de relacionamiento. ¿Cómo no nos dañamos entre nosotros y entre nosotras? Y nos ha pasado mucho que es más fácil salir afuera a exigir justicia. Así nunca nos la den, digamos que no, así nunca nos la den, pero es mucho más fácil salir, por difícil que sea. Yo me acuerdo la primera vez que vimos a un magistrado con esa toga, que todo el mundo empezó como a reírse porque se vestía así tan raro y todos eran como, ese señor se viste así, ¿por qué se pone esa toga tan rara? Y yo les decía, no, y como teníamos que estar así como todos correctos, porque era párese en este momento, y todos se miraban como, siéntese, y todo el mundo era como riéndose de esa, ¿cómo se le dice a eso? No sé, bueno, eso tiene como un protocolo, será una cosa pues de los tribunales. Y la gente era divertidísima porque eso le parecía muy chistoso, o sea, con ese calor tan berraco y el señor con esa toga negra, entonces como ridículo, o sea, era un protocolo y nosotros lo respetábamos, pero porque no lo entendíamos también, y todavía no entendemos por qué se ponen esa cosa, pero nos parecía, eso no es lo nuestro, o sea, lo nuestro es asambleario, o sea, nuestra dinámica, no porque la gente esté sudando con la peor ropa, no quiere decir que no sea importante. Yo me acuerdo que las primeras asambleas de muchas personas se tomaron decisiones para no hacernos daño entre nosotros, cómo nos respetábamos entre nosotros mismos. Y entonces decían los compañeros, bueno, ese señor, yo fui, le hablé a ese de la toga, que me respeten mis derechos, que no me hagan daño, que no sé qué. ¿Cómo le digo a mi vecino que es igual que yo? ¿Cómo le digo a mi compañero de asociación que me respete? Entre eso interno, decir, es que no podemos ser injustos con nosotros mismos. No, pero por temor a que voy a perder a mi amigo, voy a perder a mi compañero, yo no le voy a decir lo que siento, yo no le voy a decir lo que pienso, y realmente ese proceso interno, como decías ahorita, es que la justicia es muy importante para dejárselo en esos señores de las togas. O sea, eso es muy importante, además porque ellos no nos van a entender, no saben de calor, no saben de pescado, no saben de la comida buena, del baile, o sea, no nos van a entender eso. Entonces, hay cosas que nos toca a nosotros, que entre nosotros nos entendemos. Y si la decisión es por ejemplo, que los sancionados, como lo decías ahorita, por poner una sanción, es que los sancionados precisamente no asistan a esos espacios de exigencia de derechos, es por algo, ni siquiera tienen ese lugar se gana, y ese lugar se gana no por la apariencia. Ese respeto se gana precisamente por la perseverancia, por su comportamiento, porque da el ejemplo, no porque se ponga un traje o otro, que es lo que vemos en ese otro lado. O sea, aquí se gana es el que está enfrente defendiendo el territorio, el que no está cambiando de posición todos los días. En cambio, para nosotros puede ponerse la ropa que quiera, pero nosotros no sabemos quién es ese otro. O sea, no sabemos de dónde viene, no sabemos qué tiene en la cabeza. No sabemos cómo va a pensar. Entonces, para nosotros sí genera una distancia enorme y no necesariamente genera respeto. O sea, el respeto no es como lo piensan en muchos lados, como por el protocolo o por cómo se vistan. No necesariamente en las comunidades el respeto se gana por la vestimenta. No sé, Frenzy, en tu comunidad, por lo menos en el territorio es muy difícil que alguien se gane respeto por cómo se vista o no, es por sus acciones concretas. Entonces, por eso yo hablo siempre como de la práctica social. La práctica social es la que hace la norma. O sea, usted cómo se está comportando en su familia, qué es lo que está haciendo, su coherencia, su constancia. Pero si un día es una cosa y otro día es otra, a usted resulta que no le van a creer. Exacto. Precisamente
eso era lo que yo decía, la identidad primeramente, ¿cierto? La identidad ante todo, porque si hay identidad, hay pertenencia, hay posición política, hay trabajo, hay conciencia comunitaria, entonces eso hace precisamente que ese respeto se gane con la comunidad y pues la comunidad que lo conoce, que sabe quién es la persona, se llena de confianza, lógicamente, para seguir el proceso. Ahí tienes toda la razón. Me hacen acordar ustedes de algo que nos decía un profesor en alguna ocasión, y era la similitud de los rituales de la justicia, ese señor de toga al que te refieres, Isa, de los rituales de las iglesias y de los rituales militares. Y mencionaba cómo son rituales para impresionar. O sea, sin un ritual que impresione, pues es un ritual que no convence. Y es parte quizá de lo que tú nos traes a colación con este tema de las togas, los formatos, el ambiente, toda una estructura hecha también de alguna manera para someter. Pero bueno, hemos prometido a quienes nos acompañan que ya este será el momento en que pasamos a sus reflexiones, comentarios y preguntas. Entonces, enseguida lo que voy a hacer es leerlas y ustedes pues nos cuentan qué opinan de ellas, si son preguntas o comentarios, pues lo definen ustedes. Nos dicen, ¿qué desafío han enfrentado en el reconocimiento del derecho propio por parte de las agencias estatales y de las personas que viven en el territorio pero no se reconocen parte de la comunidad? ¿Cómo articulan las acciones para preservar y dignificar los saberes y prácticas de forma que se articulen con una vigencia normativa si justo hay una distancia entre la realidad y sus dinámicas cotidianas cambiantes y la norma como tal que resulta estática y atávica? Nos hacen unos comentarios también diciendo saludos compañeros, sintonizados y aprendiendo de las experiencias del derecho que nace del pueblo, desde lo popular, situado a intercultural, por el derecho propio contra el etos cultural euronorcéntrico, depredador y extractivista. Muy interesante experiencia y logros obtenidos. Vale la vida escribir y compartir esos procesos a nivel nacional e internacional. Buenas tardes, son dos visiones de lucha, sin embargo, la lucha indígena tiene necesariamente que ser histórica, tiene necesariamente que mirar atrás para recomponer su camino, para mirar lo que se ha alcanzado hasta el momento, para buscar y mantenerlo. Las normas son una herramienta para ir engranando lo que hemos alcanzado en esta lucha milenaria. Bueno, Efren e Isa, ahí tienen, entonces, pues ustedes son quienes tienen ahora la palabra. Bueno, muchas gracias pues por todos esos comentarios que surgen allí, lógicamente que son escritos desde unos pensamientos muy liberales también, en el sentido de que están comprometidos también con algún otro proceso. Yo digo que esas autonomías y esos sistemas de gobierno propio, incluyéndolo nosotros como pueblos indígenas, no son ni nunca deben pensarse que son totalitarios, ¿cierto? Son sistemas precisamente de gobierno propio que fluyen de acuerdo a la necesidad y al contexto en el que se vive. Y nos encontramos precisamente con gente, como lo menciona ahí nuestro seguidor o seguidora, es que nos encontramos con gente que reniega precisamente de ese sistema de gobierno propio. Pero lo que hacemos nosotros en esa voluntad y en esa posición vinculante, bueno, pero si no le gusta de esta manera, entonces, ¿qué propone, cierto? ¿Qué propone cuando se trata con la comunidad? Cuando se refiere a la gente que está dentro del mismo territorio del resguardo, por ejemplo. Entonces vamos y consultamos qué prefiere o qué quiere o qué propone para que se vincule a ese gobierno propio. Y si definitivamente por ideología o por política o por convicción, o puede ser una cosa incluso hasta filosófica, no comparte con nuestro proceso, entonces pues lo dejamos quietico
y que se entienda allí con las políticas del Estado, ¿cierto? Desde su lugar de origen o su lugar de ubicación donde se encuentre. Y lógicamente con los funcionarios del Estado, cuando nos encontramos esos funcionarios que rechazan y niegan precisamente ese derecho propio, entonces pues lo que hacemos es exponer nuestros argumentos jurídicos, nuestros argumentos cosmogónicos, nuestros argumentos de origen, por qué nuestra posición, ¿cierto? Y defenderlo hasta el cansancio, lógicamente, nuestro sistema de gobierno propio. Porque si hay, digamos, todo un pueblo, toda una comunidad alrededor de ese proceso, no podemos entonces declinar porque uno, dos o tres pensamientos diferentes nos los quieran rechazar. Isa, dale. Bueno, yo creo que todas las luchas, no solo la indígena, tienen que tener un sustento en su historia. O sea, nosotros no podemos construir desde el vacío. Nosotros tenemos que reconocer nuestra historia, por más dolorosa como la que nos ha tocado, por más dolorosa que sea, por más que implique una historia de sufrimiento, de masacres, de cosas muy fuertes, nosotros no podemos intentar construir una forma de vida nueva como por la cual luchamos en un movimiento como el nuestro o en cualquier organización social sin historia. Entonces creo que no es un asunto solo indígena. Nosotros tenemos que saber de dónde venimos, tenemos que saber cuál es nuestro territorio, cuál es nuestro lugar en ese territorio y tenemos que construir nuestra idea de futuro juntos. Y en esa idea de futuro creo que es donde está, digamos, la mayor dificultad con las instituciones. ¿Y por qué las instituciones no reconocen nuestras propias normas? Es porque tenemos una idea de futuro distinta. O sea, porque lo que ellos quieren para el territorio es otra cosa completamente distinta a lo que nosotros queremos. Si la gente quiere comida, quiere pescado, ellos están matando el río. Si la gente quiere estar tranquila, ellos lo que quieren es guerra, lo que quieren es enfrentamientos todo el tiempo. Entonces, tenemos dos visiones de país que se territorializan. Una cosa es lo que ha tenido la institucionalidad en su cabeza, creemos nosotros, porque es que nunca nos hemos encontrado. No ha habido un solo alcalde, por lo menos en el municipio de Ituango, con el que se diga, es que con este nos entendemos. No ha habido un solo gobernador que con este. No, o sea, esas autoridades, y cuando ha habido compañeros que se han metido en esa ruleta de la política electoral, siempre salen sacrificados. O sea, de allá salen peor. Entonces, ¿cómo construir ahí en esos escenarios que no son los nuestros? O sea, que no hacen parte de nuestra dinámica. Cuando hemos sentido que la institucionalidad rechaza más, es precisamente porque estamos poniendo el dedo en la llaga de que nuestros intereses son completamente distintos a los de ellos. ¿Cuándo han aceptado más? Cuando nuestras normas no van en contravía de sus intereses. Quiere decir, es que la manera como nos autorregulamos, la manera como ejercemos esa autorregulación también es una disputa territorial, es una disputa por mantener esos saberes, es una disputa por la manera, el lugar que le damos a quien resuelve las diferencias internas. Entonces se acude a la comisaría familiar. No, los integrantes del movimiento, primero al interior del movimiento. Porque este problema, si es así sea conyugal, digamos, entre un esposo y una esposa, o dos esposas y dos esposos, por supuesto con toda la apertura a esas diferencias, primero, compañeros y compañeras al interior del movimiento. Si no somos capaces, como decía ahorita Fren, así vaya, entiéndase con el gobierno. Si es que de aquí, de esto, no sale algo positivo. Y con las otras comunidades, a la compañera Gloria que hace la pregunta, con las otras comunidades, pues realmente como nosotros somos un parchecito, un lunar, pues casi que la mayoría son las otras. O sea, nosotros no tenemos, esas otras son mayoría, nosotros somos la minoría de la minoría. Entonces, nosotros nunca hemos intentado decirles compórtense como nosotros.
No, antes nosotros, entre nosotros, con lo que les hemos tenido, hemos hecho un énfasis y hemos tenido que hacer un esfuerzo grandísimo, es respétenos que nosotros nos queremos comportar así, que nuestros ideales son distintos, que nuestros sueños son distintos. Hemos tenido que marcarles a esas otras comunidades, no para que cumplan nuestras normas, sino para que nos permitan a nosotros creer en nuestras propias normas, para que no nos impongan ellos las de ellos, porque al ser mayoría los líderes que están al servicio de la empresa, muchos les pagan, muchos son líderes comprados por la empresa, muchos son al servicio de, digamos, de estas multinacionales que cooptan los líderes. Entonces nosotros tenemos el ejercicio contrario. Nosotros antes tenemos es que decirles, oiga, no, con nosotros no nos compren. Los líderes del movimiento no van a venderse para ustedes estar entonces, digamos, promoviendo otra forma de ver el territorio. Y yo creo que ahí es donde está parte de la diferencia de pronto con un resguardo o con comunidades indígenas. Y lo último que quería decir es ese tema de la ritualidad, que la ritualidad en lo comunitario es muy importante. O sea, nosotros tenemos, digamos, todos esos saberes y tratamos de preservar ese sentido, ese significado del territorio, de recuperarlo, ese orgullo de ser lo que somos, y eso es un trabajo histórico, eso es un trabajo cultural, y de recuperar esa ritualidad. Pero esa ritualidad no es para convencer, esa ritualidad es para sentirnos de dónde venimos y quiénes somos. No tiene ese ejercicio que decías, Dora Lucy, que me parece muy interesante, y es como para imponer, para convencer a otro que no está convencido. La ritualidad a nosotros nos hace sentir conectados con el territorio y entre nosotros mismos, nos hace sentirnos queridos, nos hace sentirnos protegidos por otro compañero, por otra compañera. O sea, la ritualidad no tiene el sentido de la imposición o de demostración, no, la ritualidad tiene un sentido afectivo. Y quizás pues también son muchas las ritualidades que hay en este mundo, pero a nosotros nos ha servido mucho esa ritualidad que nos hace sentirnos queridos y protegidos los unos y los otros. Bueno, creo que tenemos un poco de tiempo para mirar otras preguntas que han llegado después, algunos otros comentarios. Dice que si estas normas surgidas desde el movimiento se encuentran disponibles para libre acceso, si la norma implica el control de las pulsaciones, eso está circunscrito dentro del nivel político. Otra cosa es cuando hay que responder a las necesidades de caminar conjunto para una convivencia propositiva y constructiva de los miembros de la comunidad, y a la vez para blindarla contra la penetrabilidad de otras lógicas externas que responden y generan otras dinámicas que no van con los grupos humanos. ¿Cómo hacen para blindar a los miembros de las comunidades contra la transculturalización que crean las multinacionales o gente ajena al territorio? Y yo voy a aprovechar también para hacerles otra. ¿Cómo evitar que la producción de un derecho propio, de una autorregulación, privatice la justicia? ¿Cómo así la privatice? Sí, una de las preocupaciones que hay de los críticos, digamos, de todas estas fórmulas de comunidad, del derecho desde las comunidades, es el lindero a veces borroso entre la producción del derecho propio y la privatización del ejercicio de la justicia, ¿sí? Que es una tendencia también a nivel internacional, el desprender al Estado de los roles de administración de justicia. Obviamente estamos hablando de ámbitos muy diferentes, pero ¿quién más que ustedes que están en el territorio, que viven el territorio, que viven el derecho propio, para ayudarnos a entender por qué no estamos hablando de lo mismo? Eso, entonces les pido que tomen en cuenta las preguntas y comentarios que les leí, y bueno, y esta también que yo metí a última hora. Bueno, pues los pueblos hemos tratado de protegernos de esa
transculturización que se hace por todo el sistema en el que vivimos, con mucha memoria histórica, con mucha pedagogía desde cada generación, ¿cierto? Siempre recordando que esas buenas costumbres y esos conocimientos ancestrales son los que han salvado la humanidad en general de las catástrofes más grandes. Por ejemplo, uno de los conocimientos o de las ciencias más perseguidas ha sido la medicina tradicional. Desde tiempos históricos, cuando aquí incluso las religiones impusieron sus inquisiciones y quisieron desaparecer esos sabios de la medicina tradicional y la espiritualidad, se ha logrado conservar ese conocimiento en la comunidad gracias a esa pedagogía y a esa memoria histórica de generación tras generación. El conocimiento de la agricultura, por ejemplo, los sistemas de siembra, cómo entonces en ese sistema de siembra hay que tener en cuenta otros elementos como las fases de la luna, como los ciclos de los tiempos del año. Todo eso ha hecho que se conserve, digamos, un conocimiento nativo, un conocimiento natural que le permite hoy a los pueblos indígenas seguir sobreviviendo y perviviendo en una sociedad tan globalizada y aculturizada. Frente a la pregunta que hacía usted, Dora Lucy, pues considero que lo más importante para que la administración de justicia a través de los sistemas de gobierno propio no se privaticen es que de una u otra manera deberán estar enmarcados dentro de esos derechos universales del ser humano, ¿cierto? Y por eso la Declaración Universal de los Derechos Humanos hoy debe ser una línea fundamental a tener en cuenta en cada uno de esos sistemas de gobierno propio y de aplicación de justicia propia. El marco constitucional tan amplio que tenemos, lógicamente, no se puede vulnerar, siempre deberá estar ahí respetuoso de cada uno de los espacios, porque, como lo decía, tal vez los sistemas de gobierno propio no puedan ser homogéneos y universales, por eso tienen que ser diversos y tienen que ser adecuados a cada contexto y a cada pueblo, a cada idiosincrasia del sector o de la región donde habita un grupo de seres humanos. Entonces, eso, mientras se respeten, digamos, esos límites del libre albedrío, como se dice hoy en el lenguaje modernos, pues consideramos que no tiene riesgo de privatizarse la justicia ni los procedimientos de gobierno propio. Isa. Bueno, no entendí como lo de las pulsaciones. Pero... ¿La tienes ahí o te la vuelvo a leer? No, a ver, yo creo que era como más arriba, como la norma indica el control de las pulsaciones, eso está circunscrito dentro del nivel micropolítico. No sé, Ángela, no sé a qué te refieres con esas pulsaciones, porque yo no creo que pueda haber algo tan individual dentro del comportamiento humano que sea ajeno a una comunidad o que tenga relación con lo que eres y que tenga relación con tu pertenencia a un grupo y que tenga relación con de dónde vienes. No creo que sea tan micropolítico esas relaciones de la cotidianidad. Creo que eso se pueden expresar, la manera como yo me comporto con mis vecinos puede tener unas expresiones de mayor alcance. Y creo que esas diferencias en los límites, creo que una sociedad sin límites, una sociedad en la que no se han dejado claros los límites que se tiene en el respeto por el otro
y en el reconocimiento del otro con su diferencia, pensando cosas completamente distintas a las de uno, a las de la comunidad de uno, es lo que ha generado tanta violencia. Y nosotros tenemos que volver a tener esos límites, pero esos límites no solo son para el otro, no solo son para la empresa, para la multinacional y para el Estado, que le decimos, usted llega hasta aquí. Nosotros le dijimos, le hemos permitido mucho. Nosotros no soportamos que se hayan metido con los muertos, no soportamos que se hayan metido con el bosque, no soportamos que hayan matado el río. O sea, todo tiene que tener un límite. Creo que también de eso habla la norma. No lo sé muy bien, pero para nosotros es cuál es el límite, dónde está el límite. No está funcionando los límites que han impuesto desde este gobierno precisamente porque es ilegítimo. Desde el Estado y la tradición que hemos tenido en Colombia no funciona. Nosotros no lo vemos. Vemos unos límites disueltos. Vemos unos límites que no respetan la dignidad de los pueblos y que han atropellado y que han menguado esa dignidad. Pues nosotros realmente lo que hemos vivido con el movimiento es que ese proceso de transculturalización, se dice, ese proceso de arrebatarnos la identidad, le llamamos nosotros, supongo que es por ahí. Ese proceso es que nosotros sentimos precisamente que nos la arrebataron del todo. O sea, a nosotros nos arrancaron todo. Y mucha gente al nivel de sentir vergüenza de lo que es. Y eso es un vaciamiento, o sea, eso genera un vacío espiritual enorme porque se convive con dos cosas al mismo tiempo. Uno, las deidades asociadas a un territorio porque se pervive con eso y al mismo tiempo con la Iglesia Católica. Entonces la gente puede creer en esos dioses impuestos del catolicismo y al mismo tiempo es el río el que decide. O sea, el lugar del río es también de Dios y se puede convivir con eso que parece como que no pudiera juntarse. Sí, se junta y está ahí. Entonces nosotros antes que protegernos de esa transculturalización, lo que nosotros hemos hecho es volver al sentido de lo que somos y al reconocimiento y al orgullo de saber de dónde venimos y no sentir vergüenza por ese proceso que hemos vivido, porque es que nosotros hemos sido víctimas de esta gente con una intencionalidad de robarnos, de sacarnos, de saquear el territorio que ha hecho que se sienta vergüenza de ser de donde es y de la cultura que se tiene. Y lo otro es que con lo que decía Gabriel en el movimiento, ¿cómo opera? En el movimiento nosotros seguimos buscando lo mismo que las comunidades indígenas, autonomía. Nosotros seguimos buscando que nos dejen ser. Incluso algunos compañeros llegaron a decir, bueno, ¿qué es lo que hay que exigirle al Estado? Y un compañero respondía en una asamblea, porque para nosotros son muy importantes los procesos asamblearios. Son muy difíciles, sí, porque es el espacio masivo. No me imagino allá, Efren, 2.000 personas, 22.000, si nosotros ya después de 500 sentimos que eso se está como saliendo de las manos porque es muy difícil. Ya más de 500.000 personas, 1.500, eso es súper complejo decir cómo todas participamos, cómo a todos se les reconoce la voz, cómo sus sentimientos, sus aspiraciones son importantes y cómo se recoge. Eso es muy complejo, o sea, es muy difícil, pero se intenta tener esos procesos asamblearios que para nosotros son los más importantes. ¿Y qué decía ese compañero en ese momento cuando estábamos en un debate así asambleario? Levanta la mano y dice, no, es que lo que nosotros tenemos que pedirle al Estado es que nos deje quietos. O sea, que no se meta más con nosotros, que nosotros veremos, o sea, como ya estamos cansados. Es la guerra, es todo lo malo que se ha vivido en el territorio son ellos. Primero llegan en forma de violencia y después llegan en forma de supuesto desarrollo con una hidroeléctrica y después en forma de minería. No, la minería que se tiene que hacer en el territorio es la de esa batea que está a mis espaldas. Esa es la minería que nosotros defendemos con esa batea y con un respeto por ese bosque y con una identidad con ese bosque que permite la separación de ese oro y con un respeto por el río, por sus momentos, por sus dinámicas. Entonces creo que nosotros
por más que no seamos ya indígenas, estamos reclamando lo mismo, estamos reclamando respeto, esa es la palabra, respeto, porque se ha cruzado el límite. Y por supuesto que es más difícil porque nos toca hacer toda esa recuperación histórica, todo ese reencuentro con esa ancestralidad y esos saberes, pero eso está ahí, o sea, eso surge. Yo no sé si han visto como cuando uno, esos recuerdos que llegan por el olor, así lo he visto yo en la comunidad. Usted no sabe exactamente qué es, pero usted va por ahí y dice, yo reconozco este olor, esto me huele así, así son los detonantes culturales. O sea, están como ahí adentro, pero uno no sabe cómo viene, en qué lugar, no sé. Dice, pero yo, ¿por qué bailo de esta manera? A mí nadie me enseñó. A mí nadie me enseñó a bailar así. Mi abuela no baila, mi mamá no baila, mi papá no. Pero yo termino bailando de una manera que debe estar ahí en algún lugar. Eso debe estar conectándose. Y la gente, por ejemplo, cuando sale a trovar, nadie les enseñó a trovar. Y los chiquitines están trovando y hay una capacidad para improvisar increíble. Y por eso nuestras consignas pues tienen que tener rima, porque si no, eso no le gusta a la gente. Eso está ahí conectado. Si no, si esa consigna no cuadra, pues la gente se ríe y no la canta, porque ¿cómo no va a rimar? Entonces yo creo que hay algo que sí tenemos ahí muy cercano y lo que hay es como que impulsarlo, como despertarlo, pero eso es un trabajo cultural, es el trabajo más importante de cualquier proceso organizativo, el trabajo cultural. Los otros, pero ese trabajo es hacia adentro, ese trabajo no es hacia afuera, ese es un trabajo interno y ese es el trabajo más difícil. Pero tenemos que hacer el de afuera para defendernos y tenemos que hacer el de adentro. Y es despertar todos esos demonios, y entonces la gente le da mucho, no, yo no quiero tener problemas con el otro, no quiero tener peleas, porque creo que este capitalismo, como lo decías ahorita, Efren, y ese sentido individualista nos hizo tener como ese miedo de los conflictos. Como no, yo no le voy a decir al otro, no le hablo así porque va a terminar peleando conmigo. No, lo que tengo que decirle es lo que siento y tengo que tener un grupo que me sostenga, que me cohesione, como para que eso que yo voy a decir que siento no sea motivo para que el otro me mate. Sin esos grupos, sin esa cohesión, es que pasan ese tipo de cosas, que no podemos ser lo que somos y no podemos decir lo que sentimos porque podemos provocar en el otro una respuesta tan agresiva que no vamos a tener un grupo que nos contenga y nos diga, eso no va a ser así. Está ahí, está en el marco de esa posibilidad de controlarnos entre nosotros mismos, eso que somos. Bueno, ya llegando entonces hacia el final de nuestro programa de hoy, y quedan muchas preguntas maravillosas que estoy leyendo acá, pero que lamentablemente no alcanzamos a abordar. Queremos anunciarles a quienes nos han acompañado hoy en otros programas y a futuro, es que hacia el final de agosto queremos hacer un programa solo y específicamente para responder todas las preguntas que se quedaron allí, las que se hicieron y las que no se lograron abordar, con el objetivo también de tratar de vincular a todos los que en esta serie han venido participando, las diferentes personas invitadas, y que ellos nos ayuden a concluir esta reflexión también con las preguntas y comentarios no resueltos. De esta manera, entonces, pues llegamos a un punto realmente muy difícil siempre para mí, que es tratar de recoger elementos centrales del debate, y cuando se trata de reflexiones tan profundas, tan necesarias, pues me veo a gatas, como dicen, para poder sacar conclusiones. Yo lo primero que mencionaría es que se ha dicho cómo desde el derecho propio refleja un sentir de la comunidad, refleja la necesidad de verse a sí misma en una proyección de territorio partiendo del autogobierno, de los planes de vida y del entender una identidad dentro de un contexto nacional, que hace ese derecho propio, hace parte de la defensa de lo que somos, de la cultura, de también enfrentarnos a la realidad de que son culturas que han sido arrasadas, permeadas, y que un mecanismo también de defensa cultural territorial es el derecho propio, precisamente porque desde allí emergen nuevas formas de entendernos en esa habitabilidad.
Se ha mencionado cómo la autonomía también genera responsabilidad, una responsabilidad en el cumplimiento de lo que nosotros mismos nos estamos imponiendo, una rendición de cuentas, un ejemplo, decía Isabel, y por eso la necesidad de que los liderazgos se construyan desde la igualdad adentro del territorio. Quien lidera sabe lo que hace cualquiera de las personas que están en el territorio, no es ajeno a esa vida cotidiana de la comunidad. Se ha mencionado cómo hay normas para conectar con otras autoridades, con el gobierno y su institucionalidad. También se desprende de esta construcción interna del derecho propio. Se ha dicho cómo es necesario el derecho propio porque construye un lenguaje cercano, audible, sencillo, amoroso, ha dicho Isabel, y se necesita precisamente esos lenguajes para fortalecer la identidad y la pertenencia, la cohesión interna. Mencionaban ustedes cómo ese derecho propio tan cercano a las comunidades hace parte del respeto a los ciclos de vida que hay en el entorno. Se mencionaba cómo el consentimiento, cuando hablábamos de la consulta, es un elemento del consentimiento que va más allá de la consulta y precisamente por eso es tan importante al fortalecimiento de la autonomía. Decían ustedes cómo el territorio y los planes de vida que sobre él se asientan hacen parte de esas aspiraciones que se plasman en normas internas de la comunidad como una visión aspiracional, pero también de regulación interna y de relacionamiento interno. El derecho propio como un factor de cohesión, el derecho propio como un derecho que es vivo y que se va ajustando a esa realidad, que no se queda rezagado, sino que precisamente permite que nos renovemos en las mismas formas del derecho propio. Y mencionaban ustedes ahora algo que ya habíamos emprendido en el debate en otros programas, que tiene que ver con el pluralismo jurídico al que hizo referencia en su momento el profesor Boaventura de Sousa cuando nos acompañó, y es la necesidad de que este derecho propio realmente refleje la inclusión, el respeto, la forma de entender y habitar esos territorios con un reconocimiento de las identidades y de la naturaleza que él busca abarcar. Se ha dicho que sin organización no es posible construir derecho propio y que nos reta el derecho propio a la mirada de la otredad, ¿sí? De quién es ese otro que es destinatario de este derecho, pero también ese otro con quien vamos a interactuar en la coordinación de estas normas internas. Por último, mencionan ustedes cómo el ritual hace parte de lo comunitario y con él se busca la recuperación de la identidad, y es un ritual en el sentido afectivo y no impositivo ni de convencer al otro, sino de acercarle a través de unas dinámicas propias, y hacía mucho énfasis en Fren en cómo esos conocimientos ancestrales y tradicionales han contribuido también al rescate mismo de la humanidad, y a pesar de ello han sido tan perseguidos. Y precisamente concluye su exposición mencionando cómo el derecho propio debe contener en sí mismo un respeto a los derechos humanos. Y esa es como la limitante y la aspiración que tiene, que el derecho en sí mismo albergue esa multiculturalidad, esa plurietnia y además esa diversidad de pensamientos. Bueno, termino de esta manera un resumen que creo que es muy complicado. Les pido que disculpen todo lo que se queda por fuera. Y para cerrar ya nuestro programa, pues agradecerle al Resguardo Indígena Cañamomo Loma Prieta, en presencia de Fren Reyes, una de las autoridades del resguardo, quien hoy nos acompañó en una
reflexión muy importante sobre una de las formas de resistencia al confinamiento de las voces. Isa, como siempre, gracias porque dinamizas estos debates. Les recordamos que esta es una serie de programas sobre el confinamiento de la palabra. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, que será el 1 de julio, para abordar otras formas de silenciamiento y también de resistencia desde diferentes lugares del saber, del arte y de la vida. Los programas de esta serie Voces Confinadas estarán en Facebook y estarán en YouTube. Al final de la serie quedarán los textos de estas conversas a disposición de quienes los quieran tener. Hasta pronto. Muchas gracias. El río que no rechaza pobre, no rechaza rico, no rechaza niño, no rechaza viejo, no rechaza nada. Vuelvo y le repito, el grande capitalista aplasta a una de pobre como una cucaracha. En mi pueblo sabanero el reportero soy yo. Por lo que estamos sufriendo, no porque lo quiso Dios, es por empresas corruptas que al patrón se nos metió. Ahorita está demostrando todita su valentía, al ver que ya le sacaron sus hijos de sus orillas, y al ver que ya se metieron otros que no se querían.